Parte del elenco de la serie La cabeza de Joaquín Murrieta, un justiciero y forajido, para una serie hacia el estilo del oeste, pero hecha en México. En la línea telefónica está Steve Wilkos, actor venezolano, quien además interpreta a Harry Love en esa producción. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar con usted en Zona de Éxitos. Muy bien, gracias por invitarme para esta entrevista. Steve, háblanos de este trabajo en Amazon Prime, La cabeza de Joaquín Murrieta, que plantea esa realidad en el estado de California para definir los límites entre México y California. Sí, básicamente es una serie del oeste, histórica, pero ficticia, o sea, no es un documental, eso es lo que queremos aclarar, que es basado en eventos reales, pero obviamente con un poquito de un twist para darle el drama a la historia. Entonces el personaje mío es Harry Love, que como dijiste, el justiciero norteamericano que está tratando de atrapar y matar a el protagonista Joaquín Murrieta. ¿Cómo llegas a Amazon Prime y a esta producción? Bueno, básicamente yo estaba viviendo en Los Ángeles, era en plena pandemia, y entonces tuve que hacer un self-tape, una audición por cámara, o sea, me convocaron para el personaje. Yo había trabajado anteriormente en otra serie con Amazon Prime, también en México, entonces yo me imaginaba que tenía algo que ver una con el otro, pero me enteré después que esta producción no tenía nada de vínculos con la otra, pero yo todavía creo que, bueno, habrán visto algo. Básicamente, el personaje era algo perfecto para mí. O sea, todos los personajes que yo hago me encantan, pero hay unos que son más fáciles. Este me cayó más fácil porque básicamente era algo que yo sabía que podía encarnar más fácil que otros personajes que yo he hecho. ¿Pero qué características tiene Harry Love que lo hace ser un personaje que venga como anillo al dedo? Bueno, es un ranger de California. En esos tiempos había algo que en los Estados Unidos se llamaban Manifest Destiny, que básicamente era la creencia en esos tiempos que el hombre blanco era un mandado de Dios para civilizar a los salvajes. Entonces yo utilicé esa filosofía para poder hacer mi personaje sin hacerlo como un villano de dos dimensiones. Yo quería darle un poco de vida. Entonces yo utilicé eso para poder justificar mis acciones, porque la verdad es que las acciones del personaje mío son bien malignas. Entonces yo tuve que conseguir una humanidad para poder protagonizarlo correctamente, en mi opinión. Pero básicamente es un gringo, habla español con acento gringo, entonces eso es algo que mi papá era así, mi papá era un museo. Entonces yo básicamente utilicé la imagen y las memorias de mi papá para poder hacer el personaje como lo hablaba él. Y claro, la mitad del diálogo es en inglés, en cual caso yo le doy un poquito de un feeling de alguien de Texas, porque originalmente era un ranger de Texas y después terminó en California. Pero entiendo que el personaje quizás principal es una suerte de Robin Hood, pero al estilo mexicano. Sí, básicamente Joaquín Murrieta era un bandolero que él se sintió que fue traicionado por su propio país, por México, y obviamente Estados Unidos en esa guerra le quitó un montón de territorio a México. Entonces este personaje y muchos mexicanos se sintieron que estaban atrapados entre la traición de su propio gobierno y la traición del gringo. Entonces se sentían sin tierra, y este era uno de ellos. Entonces él decidió portarse como un Robin Hood, o sea, robaba ganado, también era asesino, pero él trataba, o sea, su corazón estaba con la gente del campo. Él estaba apoyando a su gente y estaba contra el gringo, que en ese entonces
como lo cuenta la historia, lamentablemente los gringos eran los malos en esa parte de la vida, pues. Claro, es el héroe de los mexicanos y bueno, lo más despreciable quizás para los americanos. Ujú. Y justamente esta serie se estrena a comienzos de este año 2023, pero ¿por cuántas temporadas será? Bueno, terminamos la primera temporada, estamos en suspenso, esperando, porque ahorita hay una huelga De escritores. con los actores y con los directores y con los escritores, pero básicamente estamos esperando con los dedos cruzados para que Amazon digan para adelante, porque estamos todos listos para hacer la segunda temporada, porque la historia terminó abierta para poder continuar la saga. Oye, ¿y cómo ha sido recibido una producción que plantea en términos como si fuese un western que quizás habíamos dejado de ver en producciones, en plataformas de streaming, y se está retomando con este twist que le están dando basado en hechos históricos, pero metiendo una trama de ficción que hace mucho más interesante la historia? Sí, bueno, para mí, o sea, fue muy emocionante. Yo nunca había trabajado en un proyecto del oeste, entonces para mí fue un sueño vivido, pero también la calidad de la producción, del guión, de la actuación, o sea, para mí fue, todo fue increíble, o sea, me encantó trabajar en eso y me encantó ver los frutos que hicimos. Es interesante porque los creadores querían darle un homenaje a las películas del oeste de Sergio Leone, pero también con un twist moderno tipo Quentin Tarantino cuando él hizo la de Django. Ajá. Entonces, por ejemplo, los mexicanos cuando están hablando es un mexicano de calle que es un poquito más contemporáneo, porque están dándole un poquito así de algo fresco, algo para que no se haga esas películas del oeste que se sienten así como trancadas. Es algo más moderno, más chic, pero también dándole respeto a la historia, o sea, el vestuario, las acciones, o sea, los cuentos que tomaban, pero a pesar de eso, para mí es la primera serie, el primer proyecto del oeste que yo he visto donde no hay ningún gringo bueno. O sea, Y ahora, los héroes son los mexicanos, los chinos, los indios, o sea, el blanco del malo en este caso. Steve, Perdón. ¿y cómo se te dio? Porque haces referencia al tema del vestuario, a las acciones para ser auténticos quizás con la época, pero ¿cómo se te dio eso de andar a caballo? Bueno, yo había montado, mi familia tenía hacienda en Venezuela, entonces yo de niño montaba a caballo, pero claro, habían sido muchos años, pero yo también, yo hace como 10 años trabajé en una película, El Libertador, donde tuve que montar caballo. Entonces, bueno, practiqué y después cuando me tocó esto, tuve que tomar clases de equitación porque para la seguridad del actor, porque claro, a mi edad yo me caigo de un caballo y tal vez no me voy a parar más. Entonces tengo que hacerlo con un poquito más de cariño que cuando era niño en la hacienda. Bueno, Steve, habrá que esperar entonces qué pasa con la huelga de guionistas y si Amazon Prime puede renovar por una temporada más La cabeza de Joaquín Murrieta, este western que se está haciendo en México, una suerte de Robin Hood mexicano, donde nuestro invitado, Steve Wilcox, es el malo de la película. Yo creo que tendremos la segunda temporada y muchas gracias por tomar el tiempo. Y bueno, no se lo pierdan, La cabeza de Joaquín Murrieta en Prime Video. Gracias a Steve Wilcox, él es actor venezolano y está interpretando a Harry Love en esta serie La cabeza de Joaquín Murrieta, disponible en Amazon Prime. 9:36 de la mañana y a esta hora nos corresponde hacer publicidad.